Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has mandado un mensaje, una propuesta, una oferta que sabías que era buena, el precio era justo y aún así no funcionó? El cliente no respondió, dijo que le dieras un tiempo para pensar o simplemente te dejó en visto. Y tú te preguntas, ¿y qué falló? Y muy probablemente no falló el producto, no falló el precio, falló la forma en que le dijiste el mensaje, falló el encuadre. Y hoy vamos a entender por qué, ya que el Behavioral Science nos explica por qué un mismo mensaje dicho de dos formas diferentes genera dos decisiones completamente distintas en el cerebro de quien lo recibe. Eso tiene un nombre, se llama efecto de encuadre y después de este episodio vas a ver tus mensajes y tu comunicación con ojos distintos. Te doy la bienvenida a Behavioral Foresight. Soy Carolina Martínez, psicóloga especializada en Behavioral Science, y en este podcast te traduzco las ciencias del comportamiento en herramientas reales para tu empresa. Si tienes un negocio, si vendes algo, si lideras un equipo, este episodio es para ti. Quédate hasta el final porque te voy a dar una herramienta que podrás usar esta semana que solo te tardará 15 minutos y sin presupuesto. En el episodio anterior hablamos de sesgo de disponibilidad, que es la tendencia del cerebro a estimar la probabilidad o la frecuencia de algún suceso basándose en qué tal fácil lo recuerda y no en los datos reales. Si no lo has visto, te lo voy a dejar por acá. Hoy seguimos construyendo bajo la misma base, que es la psicología cognitiva y la economía conductual aplicadas a tu empresa, pero con un giro muy específico. No vamos a hablar de lo que dices, sino de cómo lo dices. Porque hay evidencia científica del Behavioral Science que nos dice que la forma de encuadrar un mensaje pesa mucho más que el mensaje mismo. Comencemos, pero primero te voy a dar un contexto para que tú y yo hablemos el mismo idioma. Y es que el efecto de encuadre tiene dos palabras claves, así que vamos una por una. La primera palabra es efecto, y es que en psicología cognitiva, cuando hablamos de efecto, hablamos de un resultado medible y observable en el comportamiento humano. No es una teoría abstracta, es algo que se puede ver, medir y replicar. Y el efecto de encuadre es un efecto porque se han medido sus resultados en experimentos, en estudios de campo, en empresas reales. No es una opinión, es un patrón del comportamiento humano. La segunda palabra es encuadre y esta viene de enmarcar. Es como cuando pones una foto en un marco. La foto es la misma, pero la forma en la que la ves cambia. En comunicación, el encuadre es el contexto verbal en el que presentas la información. Es la perspectiva desde la que cuentas algo. Y esa perspectiva, ese marco, cambia profundamente en cómo el cerebro evalúa la información. Déjame darte un ejemplo. Imagina que un médico te dice, esta cirugía tiene un 90% de supervivencia. Ahora imagina que el mismo médico sobre la misma cirugía te dice, esta cirugía tiene un 10% de mortalidad. Es la misma información, 90% de sobrevivencia sobre el 10% que no sobreviven. Los números son idénticos. Pero ¿cómo te sientes con cada una? La primera genera confianza, la segunda genera miedo. El mismo dato, dos encuadres distintos, dos respuestas emocionales totalmente diferentes. Ese es el efecto encuadre, la tendencia del cerebro a tomar decisiones distintas frente a la misma información objetiva, dependiendo de cómo ésta esté presentada, sobre todo si se enfoca en ganancias o en pérdidas. Y esa última parte sobre ganancias o pérdidas es la clave de todo. Porque el cerebro humano, como lo vimos en capítulos anteriores, no trata igual una ganancia que una pérdida equivalente. El dolor a perder pesa más que una ganancia, siempre. Y para entender el efecto encuadre, necesito contarte uno de los experimentos más significativos de toda la psicología del comportamiento. Corría el año de 1981 y Kahneman y Tversky, los mismos autores de siempre, publicaron un estudio que se llamó El problema de la enfermedad ciática. El experimento era así. Le presentaron a los participantes un escenario. Imagina que hay una enfermedad ciática que va a acabar con 600 personas y tienes que escoger dos sistemas para salvarlas. Al primer grupo le presentaron las dos opciones así.
Programa A, 200 personas se salvan con certeza. Programa B, hay un tercio de probabilidad de que se salven las 600 personas y dos tercios de probabilidad de que no se salve nadie. El 72% escogieron el programa A. La mayoría prefería salvar 200 personas con certeza. Ahora el segundo grupo recibió la misma información con las mismas matemáticas, pero con un encuadre totalmente diferente. Programa A, 400 personas fallecen. Programa B, hay un tercio de probabilidad de que no fallezca nadie y dos tercios de probabilidad de que fallezcan las 600. El 78% eligió el programa B. Y aquí vamos a reflexionar. Los dos grupos recibieron exactamente la misma información. Salvar a 200 es lo mismo que dejar fallecer 400. Matemáticamente son idénticos. Pero cuando el encuadre era ganancia, las personas eligieron la opción segura. En cambio, cuando el encuadre era pérdida, las personas se arriesgaban más para evitar la pérdida. Es así que el encuadre no cambió la realidad, cambió la decisión. Y lo que me parece más revelador para la estrategia empresarial es que estamos hablando de vidas humanas. Y aún así, el encuadre movió las decisiones de forma dramática. Si esto pasó en un experimento, imagina lo que pueden hacer en la mente de tu cliente cuando están eligiendo comprarte a ti o a la competencia. Ahora bien, ya sabemos qué es el efecto de encuadre y de dónde viene. Ahora quiero conectarlo con las ciencias del comportamiento y lo que significa para tu empresa. El efecto de encuadre en el diseño conductual te da este poder. Puedes presentar la información para activar el encuadre que más favorece a la decisión que buscas. El encuadre de pérdida activa la aversión a perder algo que ya se tiene. Ejemplo, no pierdas esta oportunidad o cada día que pasa te cuesta tanto dinero. Por el contrario, el encuadre de ganancia activa el deseo de obtener algo positivo. Ejemplo, consigue esto, empieza a crecer desde hoy. Regla práctica del behavioral design. El encuadre de pérdida es más poderoso para activar la acción inmediata. El encuadre de ganancia es mejor para construir deseo a largo plazo. Así que usa las dos y diseña cuando va mejor cada una. Y para entenderlo mejor, quiero contarte lo que le pasó a una empresa de software, una empresa que vendía un sistema de gestión de inventarios. Ellos tenían un correo de seguimiento para mandárselo a los prospectos que habían pedido una demo, pero no habían comprado el producto. El correo decía más o menos así. Hola Juan, ¿pudiste ver nuestra propuesta? Tenemos un sistema de gestión de inventarios que te ayudará a mejorar la eficiencia de tu negocio. Si quieres, podemos agendar una llamada. Este correo tiene una tasa de respuesta del 8%. De cada 100 personas respondían solo 8. Rediseñaron el correo con un solo cambio en el encuadre. El nuevo correo decía: Hola Juan, cada mes que tu negocio opera sin un sistema de inventarios, pierde alrededor del 23% de productos mal contabilizados, compras duplicadas y tiempo de gestión manual. ¿Tu negocio puede permitirse eso? Y con esto la tasa de respuesta subió alrededor del 19%, casi el doble. El mismo servicio, el mismo precio, el mismo prospecto. Pero el primer correo habla de lo que podría ganar. El segundo correo habla de lo que está perdiendo ahora mismo. El encuadre de pérdida activó la aversión a perder algo que ya se tenía, ese 23% del producto, y movió a más personas a responder más. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cómo estás redactando tus correos de seguimiento, tus propuestas, tus posts en redes sociales? ¿Estás hablando de lo que el cliente gana o de lo que está perdiendo cada día que no te contrata? Cuéntame en los comentarios cómo lo aplicarías en tu empresa. Bueno, ¿y por qué importa todo esto ahora? La primera razón es que estás compitiendo con cientos de mensajes cada día. Tus clientes reciben decenas de propuestas cada semana, correos electrónicos, mensajes que dicen más o menos lo mismo. Somos los mejores, tenemos calidad, te vamos a ayudar a crecer. Es el encuadre de ganancia genérico que más o menos todo el mundo usa.
Pero cuando tú rediseñas el encuadre y les hablas de lo que está perdiendo hoy de forma específica y cuantificable, tu mensaje se diferencia antes de terminar la primera frase. Segunda razón, el encuadre es la herramienta más barata del behavioral design. No requiere tecnología, requiere reescribir un correo, una propuesta, una presentación comercial. El costo cero y el impacto puede ser entre un cliente que responda y uno que desaparece. Tercera razón, el encuadre mal usado te está costando clientes ahora mismo. Y esta es la parte que más me importa decirte. Si tus mensajes están redactados en un encuadre de una ganancia genérica, sin conectar con una pérdida específica que tu cliente ya está viviendo, estás dejando capacidad de persuasión sobre la mesa todos los días. No porque el producto sea malo, sino porque el encuadre no está activando en el cerebro a la acción. El efecto de encuadre demuestra que el cerebro toma distintas decisiones ante la misma información. Dependiendo de cómo esta esté presentada, no cambia la realidad, cambia la decisión. El encuadre de pérdida es más poderoso para activar una acción inmediata, mientras que el encuadre de ganancia activa el deseo a largo plazo. Diseña bien cuando quieres usarlo. Y aplicarlo no cuesta nada, solo tienes que reescribir bien tus mensajes para doblar tu tasa de respuesta. Y lo que te prometí al principio, la tarea de la semana. Esta semana quiero que tomes un mensaje que ya habías escrito. Puede ser un correo de seguimiento, un post en redes sociales o una descripción de tus servicios. Y quiero que lo escribas dos veces. Una vez con encuadre de ganancia donde le digas al cliente qué obtienes si te contrata, cómo va a mejorar, qué va a lograr. Y otra vez con encuadre de pérdidas donde le digas que está perdiendo por no tenerte hoy. ¿Cuánto le cuesta el problema que tú resuelves y que sigue pasando si no actúa? Cuando tengas los dos, comparas cuál es más específico, cuál conecta más con la realidad de tu cliente. Y ese es tu mensaje de impacto. Si quieres compartirlo, coméntalo en los comentarios. Me gustaría ver cómo lo adaptas. Y para terminar, si este podcast te aportó algo, el mejor favor que me puedes hacer es compartirlo con ese colega que siempre está buscando cómo mejorar sus ventas, con el emprendedor de la familia, con quien creas que lo necesite. En el próximo episodio vamos a hablar de sesgo de confirmación y por qué tu cliente solo busca mensajes que confirmen lo que cree y cómo diseñar mensajes que entren por esa puerta. Suscríbete para no perderte nada. Soy Carolina Martínez y esto es Behavioral for Sale, porque el comportamiento tiene un precio. Nos vemos la próxima semana.